En Puntual Vital presentamos En las mejores manos, con el auspicio de Inicio Publicidad, Hospital Universitario del Río. Fin Publicidad. Muy bien, son las 8 en punto de la mañana. Estamos iniciando nuestro programa En las mejores manos. El día de hoy contamos con la grata presencia del doctor César Guillén y la doctora Jimena Guillén, con quienes vamos a abordar un tema muy importante. El tema a tratar el día de hoy es el niño que no come, que no tiene buen hábito para comer precisamente. El doctor César Guillén es médico pediatra especializado en la Universidad de Rosario de la ciudad de Bogotá, y la doctora Jimena Guillén es psicóloga infanto-juvenil especializada en la Universidad Católica de Chile. Ellos hacen parte del Departamento de Pediatría del Hospital Universitario del Río. Saludamos entonces con los profesionales que nos acompañan el día de hoy. Doctora, muy buenos días, qué gusto saludarle y tenerla acá en los estudios de FM 88. Creo que el tema... grato poder compartir con ustedes nuevamente. Bien, doctor, de igual manera para usted, bienvenido acá a los estudios de FM 88 para compartir tan importante tema. Un saludo muy cordial a esta prestigiosa institución que es de una difusión muy popular en la ciudad y fuera de ella, y en especial a todas las madres y padres, abuelos, abuelas, tíos, tías que nos van a escuchar esta mañana, donde vamos a plantear básicamente un tema que es de frecuente consulta, que es el niño que deja de comer o el niño que es inapetente. Bien, es importante iniciar este tema, vamos a tratarlo el día de hoy, un tema que afecta a la parte orgánica de los pacientes y sus familias, sino que también afecta a la parte psicológica y emocional de los pacientes y sus padres. Doctor César Guillén, desde el punto de vista médico, ¿por qué se puede presentar este tipo de situación? Bueno, básicamente lo que tenemos que diferenciar nosotros son dos ámbitos muy especiales. El niño que no come porque tenga alguna enfermedad de base y el niño que no come porque tiene básicamente un déficit en cuanto a la educación y a la formación propia que tienen que tener los padres en este sentido. Cuando tenemos niños que tienen un problema de tipo orgánico, básicamente lo que tenemos que hacer nosotros es hacer un diagnóstico, un enfoque de su situación, es decir, si tengo un niño con un trastorno de la deglución, un trastorno de tipo neurológico o endocrinológico o de cualquier naturaleza, ese niño tiene que ser tratado su parte orgánica para que mejore la otra situación, que es la parte de la falta de llevar alimentos a su organismo. Lo que nos vemos abocados frecuentemente es a una falta de información, y los pediatras debemos cargar con una culpa bastante importante en esa. Los obstetras deben cargar con una culpa bastante importante en esa. ¿Por qué? Porque la educación del niño tiene que empezar desde cuando la madre cursa el inicio de su embarazo. Al cursar el inicio del embarazo es importante tener una consulta pediátrica en el segundo y en el tercer trimestre, sobre todo para dar ciertas pautas y normas para saber cómo se comportan los recién nacidos. Y el recién nacido lo primero que hace es comer. El niño come porque tiene hambre, pero come porque tiene apetito también. Creo que si en algún momento tengo la oportunidad, yo podría hacer una diferencia entre lo que es hambre y lo que es apetito. Una vez descartado lo que decía la parte orgánica, nos queda a nosotros la educación. Es decir, tenemos que educar a la madre capaz de incentivarle que el alimento natural del niño es la lactancia materna. Pero uno de los obstáculos que tenemos y que tenemos que superar en este país es el abuso indiscriminado de la cesárea. Tenemos que llegar a propender a tener un parto natural, creo que es un tema importante como para una próxima reunión, en el cual el niño, una vez que nace, tenga que tener un apego inmediato. Voy a contar una cosa que es muy interesante. A los niños, cuando le hacemos el apego inmediato y colocamos al niño apenas nace sobre el abdomen de la madre, el niño trepa, el niño gatea, llega y se pega en el pecho de la madre. Es una cosa muy emocionante para todos quienes con alegría vemos el primer grito del niño y vemos que el niño está saludable. Obviamente hablamos en condiciones normales. Entonces, este tema de la lactancia materna hace que el niño coma por necesidad, pero posteriormente va a comer porque le da gana de comer, es decir, tiene el gusto de comer porque se apega a la madre, y eso es. Cuando cambiamos lo natural por lo artificial, que viene siendo el biberón o algo, los niños posteriormente tienen dificultades en adaptarse a la lactancia materna. Hay un montón de tabús respecto a eso y tenemos el problema del abandono de la leche natural, que viene siendo la leche materna.
Bien, esto pues iniciando desde la parte médica. Doctora Guillén, ¿es posible que problemas psicológicos afecten los hábitos alimenticios de los niños? Bueno, ¿y de qué manera pues ocurriría esto? Evidentemente es posible que esto ocurra, sin embargo es importante reforzar lo que dijo el doctor César. Hay que diferenciar si es un tema de hábito, si es que el niño no estableció un hábito correcto, porque hasta los 2 años de edad una de las tareas del desarrollo es que el niño aprenda a comer. En esa medida, si es que el niño no tiene una estructura clara de dónde, cuándo, para qué necesita comer, ahí digamos que no habría un problema emocional de base o un problema psicológico que esté afectando su alimentación. Más bien tiene que ver con que no se le enseñó de manera adecuada y también un poco uno no fue muy firme en dar los lineamientos. Por eso es que come cuando quiere, come lo que quiere, come a distintos horarios. Entonces eso hace que obviamente su alimentación está alterada. Pero cuando el niño ha tenido un hábito saludable o un buen hábito de comida y deja de comer, ahí sí podemos decir que hay una alerta de que algo puede estar pasando a nivel emocional con el niño. En el caso de que hubiera una depresión infantil, el apetito se ve alterado, puede ser que esté disminuido. Si es que está muy ansioso, también puede ser que aumente su apetito, causándole otro tipo de problemas, o también podría ser que el niño tenga una fobia, miedo de comer porque piensa que va a vomitar, piensa que se va a atragantar, o problemas un poco más serios como la anorexia o la bulimia, que también se da en la infancia. Bien, una de las situaciones que hacía mención precisamente el doctor Guillén, el tema del apego, qué importante es, por ejemplo, ocurre que en diferentes casos existen madres jóvenes que por A o B situaciones no tenían planificado este embarazo y no tienen precisamente ese vínculo de inicio con su hijo. ¿Esto influye, doctor Guillén, también directamente en este tema? Obviamente es cierto, si es un niño no deseado, un niño de un embarazo no planificado, fuera de un contexto de una pareja estable, sea matrimonio o no, esto sí va a conllevar a problemas bastante serios, porque inicialmente hay un ocultamiento del embarazo hasta cuando éste ya no puede esconderse. Al momento que no puede esconderse, viene sobre todo, digamos, todo un castigo, tanto desde el punto de vista familiar como un castigo de tipo social, en la que se le ve a la pobre madre adolescente usualmente cargar con esta situación inesperada para ella y donde no está preparada para afrontar este tipo de cosas. Entonces, vuelvo otra vez que la parte durante el transcurso del embarazo es importante. Una vez que el niño nace, la Organización Mundial de la Salud y todos los organismos internacionales están totalmente de acuerdo que el inicio de la alimentación, cuando tenemos leche materna exclusiva, tiene que ser a partir del 6º mes. Cuando tiene alimentación mixta, es decir, con una fórmula especial, la alimentación puede iniciarse a partir del 5º mes, pero iniciamos no sabiendo que el niño va a comer todo, sino enseñándole a pasar el manejo del pezón de la madre o del tetero hacia el manejo con la cucharadita. Entonces esto es bastante importante en la parte de educación. Entonces empezamos con el niño a alimentar a partir de los 6 meses y vamos progresivamente introduciendo cierto tipo de alimentos con cierto tipo de consistencias. Pero tenemos que cumplir nosotros con un parámetro médico, y esto es bastante importante mencionarlo, que la alimentación tiene que ser completa. Quiere decir que tenga todos los nutrientes. Tiene que ser una alimentación saludable, obviamente, sí, y que sea equilibrada, es decir, que haya un equilibrio entre proteínas, entre hidratos de carbono, etcétera, sí. La otra cosa es que tiene que ser ajustable al crecimiento y desarrollo del niño, y obviamente tiene que ser una dieta que tenga gusto al paladar. En eso, lo que seguramente vamos a estar de acuerdo con la doctora Jimena es que desde el comienzo sí debemos tener normas. La academia anteriormente decía que el niño come el rato que quiera, la cantidad que quiera. Hoy en día vamos viendo que por la situación de trabajo de la madre, por un montón de circunstancias, el padre fuera, hay que poner ciertas normas capaz de que el niño lo antes posible podamos integrarle a la mesa familiar. Pero en la mesa familiar
da cierto tipo de descontrol cuando uno está en un restaurante o está en alguna casa que no es la de uno. Uno ve que al niño, para darle de comer, forman todo un teatro. Entonces, al formar el teatro, el niño se distrae más en la forma que le dan el celular, le ponen el televisor prendido, el papá está viendo el fútbol, la mamá quiere ver la novela, etcétera. Sí, entonces distraen al niño de tal manera que el niño prácticamente el momento de comer para él no le interesa comer, lo que le interesa básicamente es estar distraído en los juegos, en el teatro que se arma alrededor de ellos. Yo creo que las normas que se ponen tienen que ser importantes, tiene que comer siempre en el mismo sitio, siempre tratando de que sea a la misma hora, y lo que hablábamos del apetito y el hambre. Los niños para comer, cuando muchas veces me dicen, doctor, deme un jarabito para que mi hijo coma más, la respuesta mía es, señora, aunque parezca un poco medio grosero, déjele que tenga hambre. ¿Y cómo dejamos que tenga hambre? Y les explico yo y les digo, mire, si el niño pasa comiendo frecuentemente, es como cuando a usted le invitan a un cóctel. Le dan una bebida, le dan una empanadita, le dan por ahí un quesito, y después de que usted ha estado 1 hora, eso le invitan a la cena, seguramente usted se va a enojar. Va a decir, oiga, si tenía esta cena tan deliciosa, ¿por qué me hicieron picar tantas veces? Yo creo que es lo que podemos ver en los niños, que se despiertan, le dan el biberón, después del biberón le dan una papilla, después de la papilla le dan una fruta, le vuelven a dar el biberón. Niño que ha comido en 5 horas, 4 veces, ¿cómo va a llegar a comer la comida que quiere o que se le preparó? Entonces, aquí el hambre es lo indicado. Entonces, lo que hacemos en la consulta frecuentemente es una consulta bastante compleja, porque una neumonía la tratamos en 15 días. Un problema de enfermedad diarreica aguda usualmente lo resolvemos entre 5 o 7 días. Pero este problema, que es un problema habitual de consulta, donde no estamos preparados, y quizás el arraigo cultural que tenemos de la tradición de que el niño tiene que tomar coladita, que el niño tiene que tomar sopita, cuando no le damos otros ingredientes, el niño pierde el gusto por la comida. Es decir, además de no tener hambre, no tiene apetito. Entonces tenemos que hacer que las cosas sean muy saludables bajo ciertos parámetros de tranquilidad, de horarios, de normas, y no hacer lo que usualmente vemos todos los días, que la hermana mayor llega con una golosina, que el abuelo llega con otro, el padre llega tarde, cierto, a la casa, o la madre trabaja mucho, y lo primero que hacemos es darle al niño los jugos y cosas de estas, que lo único que hacen es subir tanto el azúcar y no tiene el tiempo suficiente de bajar ella para que el niño se despierte el hambre. Bien, le recordamos a nuestros oyentes que estamos dialogando con los doctores César y Jimena Guillén, son miembros del Departamento de Pediatría del Hospital Universitario del Río y tienen sus consultorios en el Centro de Especialidades Pediátricas ubicado en el 3er piso del Hospital Universitario del Río. El tema que estamos tratando, y para que pues puedan realizar sus preguntas, es el niño que no come, el niño que tiene falta de apetito. Esta situación pues estamos abordándola el día de hoy con los profesionales en mención. Doctora, ¿es posible identificar desde el punto de vista psicológico pues un periodo de la infancia en el cual se presente más este tipo de problema de un niño que no come? Más que un periodo como tal, habría que ver si es que evolutivamente el niño está entre los 2 y 3 años, que está en una etapa en donde él quiere ser independiente, quiere un poco imponer su pensamiento, lo que él quiere, y se establece dentro de las relaciones con los padres una lucha de poder, por decir así. Es en esos momentos en donde es más frecuente la negación a muchas tareas que se esperan. El tema de la comida, es probable que el niño se resista a comer por esta situación del desarrollo también. Sin embargo, es importante que no se establezca este patrón de relación dentro del tema alimenticio, o empezar a castigar. A veces se utiliza el castigo como una forma de que el niño no cumple algo, entonces se va a la cama sin comer. Esos no son castigos adecuados, porque refuerzan también o incentivan de alguna manera para que ocurra este tipo de problemas, o también el hecho de entrar en esta disputa de poder hace que como que estemos haciendo un gallito todo el tiempo, y finalmente entre que los papás se descompensan y se frustran de que no están logrando que el hijo coma o que haga lo que ellos esperan que haga, finalmente él termina ganando y no come.
Bien, doctora, justamente cómo los padres o cómo madre y padre pueden manejar esta ansiedad generada porque su hijo no come. Ocurre generalmente esa ansiedad, esa preocupación de que su hijo no se alimenta, no está comiendo. ¿Cómo se puede manejar esta situación también? Es básico que primero haya un descarte de la parte orgánico, que no haya nada a la base que explique la falta de apetito. Si es que el niño está, que mejor lo maneja el pediatra en este caso, dentro de la curva de estatura y peso para su edad, son indicadores que permiten dar tranquilidad a los padres en la medida que está acorde al desarrollo del niño. Sin embargo, también es importante que hagamos como una diferencia de lo que se espera que el niño coma, la cantidad que el niño coma. Lo que decía el doctor César es importante. Si el niño todo el día pasó picando, lógicamente cuando uno espera que se sienta a la mesa y coma una cantidad adecuada, por decir así de alguna manera, no lo va a hacer. Entonces la angustia está asociada también porque no se ha hecho como un barrido de qué conductas realmente nos generarían ansiedad. Si yo descubro que yo estoy esperando que coma mucho más para lo que le da su capacidad, entonces está en desacorde a la capacidad del niño, y el hecho de saberlo, de tener una guía clara de qué alimentos debe comer, de que si está acorde a su peso, etcétera, todo eso nos diera tranquilidad. Otra cosa es que los padres no pueden utilizar amenazas, chantajes, porque eso genera que la comida se convierta en un momento muy incómodo, tedioso, donde el niño de por sí está angustiado, y generalmente quien da calma a los niños son los papás. Entonces, si ellos están tranquilos y ellos les enseñan que debe alimentarse porque es saludable para él, no porque me hace feliz a mí, no porque voy a conseguir el premio que quiero, o sea, si lo hago porque es parte de que él esté saludable, el niño lo va comprendiendo también, y eso, o sea, manejarlo de esa manera le va a dar más calma a la mamá que ponerse en la misma dinámica de competir, quién impone más, quién se enoja más, porque finalmente en esa dinámica el niño termina ganando y no va a comer. Bien, doctor César, desde el punto de vista orgánico, ¿cómo podemos incentivar el apetito? ¿Cómo podemos conseguir esto por parte de los niños? Bueno, y yo creo que es importante anotar una cosa aquí como para que nos quede muy claro. Si yo tengo un niño enfermo con cualquier enfermedad aguda, el niño va a dejar de comer. En ese momento, la presión familiar sobre todo es que el niño coma más para que se recupere pronto. Y eso no funciona. Lo que hay que hacer es dejar que el niño coma buenamente lo que él pueda comer, y sobre todo cambiar un poco el patrón de la dieta, es decir, hacer que el niño esté bien hidratado, que esté confortable, y respetarle el hecho de no comer. Cuando a los niños que están con una enfermedad aguda se les presiona de tal manera para que coman, y si están hospitalizados, la amenaza de que viene la enfermera o que ya viene tu doctor, si no comes te va a pasar esto, eso no es bueno. O el hecho de generar ciertos temores en el niño no es bueno, porque después va a ser que esta hiporexia o esta falta de llevar alimentos a su organismo se perpetúe, y ahí sí vamos a caer en el hábito de la anorexia. Es decir, siempre tenemos que tener cuidado en estos aspectos de cuando el niño tenemos que respetar su pobre alimentación. Una vez que se recupera de su enfermedad, obviamente, si hemos manejado bien el tema, el niño progresivamente va a ir recuperando nuevamente sus deseos de llenar su satisfacción de hambre, sus deseos de su apetito, que eso es bastante importante. Otra cosa que es bastante importante es que vemos en la consulta, es que mi hijo para irse al colegio no desayuna. Y uno se pregunta, ¿por qué no desayuna? Básicamente generamos tanto estrés porque el padre, la madre trabaja, el niño tiene que ir a la escuela, y es apúrate, no te manches del uniforme, te olvidaste la mochila. Entonces, y si un niño que ya no duerme bien por el temor o por el hecho de que tenga que salir en la buseta, o que tenga que salir el padre corriendo porque llega tarde, al niño le genera un estrés, y el niño no quiere eso. ¿Por qué? Porque se marea cuando viaja, le produce náusea, termina vomitando y no quiere tener esa situación desagradable. Entonces, tenemos que empezar diciendo que el desayuno es un desayuno que tiene que ser pausado y en un tiempo aproximadamente al menos de unos 20 a 30 minutos. El almuerzo y su cena, su merienda, tiene que tener un tiempo predeterminado también. Es decir,
los niños tienen ciertas ganas de comer ciertos alimentos que, siendo nutritivos, no los podemos nosotros decir no lo hagamos. Como cuando nos preparamos familiarmente y decimos tal día vamos a ir a tal restaurante porque ahí preparan este alimento de tal manera que es muy, muy, muy agradable. Igual los niños se preparan también para llegar a su casa a tener un almuerzo agradable. Es decir, ¿por qué? Porque el apetito va a hacer que se despierte la gana de satisfacer su hambre comiendo quizás lo que tiene que comer. Bien, doctor, hacía mención al tema del desayuno, que es un tema muy importante. En realidad los chicos no pueden ir pues sin un desayuno a cumplir una jornada extenuante de clases. En muchas ocasiones pues determinados alimentos como que complican un poco la tarea pues hasta de satisfacernos, de disfrutar de una comida que en realidad pues nos ponga bien. ¿Qué es lo que se aconseja para que los chicos puedan tomar ese desayuno, no se molesten porque la leche está muy caliente o porque no les gusta determinado alimento? ¿Qué debemos darles a los chicos para que vayan a clases tranquilos, sin ningún problema de pronto que les produzca náusea? ¿Hay algún alimento que se recomienda para ese horario en específico? Sí, yo lo que recomiendo siempre es que toda su organización para el día siguiente ya esté establecida, dejando todas sus cosas en la mochila, todo lo que tenga que llevar a la escuela. Lo otro es que tenemos que tener un tiempo para el desayuno. El tiempo es bastante importante porque un desayuno a la carrera, si el padre toma el café caliente quemándose y quiere salir a la carrera y el muchachito le está incentivando para que apúrate, que llegamos tarde, yo creo que eso no funciona. Primero, el tiempo. Segundo, ¿qué tipo de alimento? Tengo que dar un alimento que sea tibio en nuestra ciudad, por el clima que tenemos, un alimento tibio que puede ser leche, puede ser yogur, un poco de cereales, quizás una galleta o un pancito con un poquito de mermelada, capaz de que tengamos un buen aporte calórico y tengamos un aporte nutricional. Si el niño va desayunado, obviamente su glucosa va a subir a su cerebro y su cerebro va a estar mucho más atento para la información que está recibiendo. La parte cognitiva se va a volver mucho más agradable y la parte de socialización también. Un niño que tiene hambre va a estar irritable, va a estar con sueño si no durmió bien y obviamente viene la queja de que el niño no está rindiendo como esperan en su escuelita que él rinda. Entonces yo creo que el desayuno tiene que ser un desayuno completo, adecuado, equilibrado, no en proporciones grandes tampoco, sino en calidad de alimentación. Bien, las consultas que nos llegan ya al 0987-1757-88. Buenos días, doctores. Dice, tengo un hijo de 7 años, pero no le gusta ninguna fruta. Cuando era más pequeño sí comía, pero ahora no quiere absolutamente nada. ¿Cómo podría hacer para lograr que le guste, dice, la fruta y consuma más de este tipo de alimentos? No sé quién nos puede contestar la pregunta. Bueno, realmente a la comida hay que disfrazarle y hay que hacer y buscarse la manera como los niños coman. Muchas de las veces, ¿cierto? Si el padre no come fruta, el hijo no come fruta. Si el padre no come verduras, la madre no come verduras, el niño no aprende. Es decir, los niños aprenden en espejo. Aprenden lo que ven como ejemplo y siempre su héroe y su heroína es su padre y su madre. Entonces, cuando tenemos bien claro eso, lo que se puede hacer es que la fruta sea cortada en cubos chiquititos, quizás ponerle, digamos, un palillito y quizás con alguna... hacerle atractivo, una cremita de leche o un poco de yogur o algo, capaz de que la fruta sea agradable y empiece comiendo volúmenes pequeñitos y variados. Es decir, dentro de eso hay niños que les gustan las bananas, pues que coman bananas, a otros les gusta la manzana, que coman manzanas, pero hay que hacerle que la fruta tenga, qué sé yo, un poco de mermelada. Algo no le va a hacer daño a la mermelada porque le va a dar más bien un poco más de combustible para quemar todo lo que el niño está haciendo en su actividad diaria, que es, los niños no paran. Es decir, nos cuesta tener a un niño sentado muchas veces y lo que quieren es salir fogosamente para jugar, para correr, para hacer cualquier actividad física. Entonces ellos tienen que tener la suficiente cantidad de combustible. ¿Para qué? Para que lo quemen eso, pero que tengan una reserva para que le permita subir de peso y seguir creciendo armónicamente. Bien, otra consulta que nos llega, doctora Jimena Guillén, dice, si uno de mis hijos no tiene buen hábito alimenticio, ¿esto puede ocurrir también con el resto que son menores, dice? En la medida que se convierta como
un tipo de relación familiar, podría hacer que los otros hijos tengan el mismo patrón, pero no necesariamente, porque si la comida es agradable, es un momento en donde se comparte en familia, es el momento en donde uno supervisa además cómo los otros hijos a su vez se están alimentando. Entonces, si uno tiene como o resguarda que eso ocurra, que tratemos de comer en familia, que observemos cuál es la dinámica que tenemos, si es un momento para conversar, para saber cómo les fue, no a las carreras, un poco como decíamos, o no una pelea de lo que no hizo o dejó de hacer en ese momento que estamos justamente el rato de comer en familia, y el hecho de observar, de ver, ¿no es cierto?, de acompañar a los hijos. A veces tienen diferentes horarios, entonces uno no supervisa o no tiene un buen registro tampoco de qué es lo que está comiendo cada uno de ellos. Podemos pensar que todos tienen un mal hábito alimenticio, no necesariamente. Puede ser que uno de ellos o está inapetente por algo, o dentro de las rutinas cotidianas queda más corto el tiempo a veces para preparar alimentos como tal, y un poco lo que decía el doctor César es cierto, somos modelos. Si es que nosotros decimos me como cualquier cosa, y me como un sándwich, me como cualquier cosa y pasé el día, también dentro de esas rutinas también establezco eso para los hijos. Entonces un poco puede hacer que los hijos tengan como una ingesta selectiva, como lo que me gusta y como lo que tengo ganas, o como esto que es rápido y salí del almuerzo y eso es todo. Bien, doctores, igual pues dice, felicitaciones por el programa, tengo 2 bebés, dice, de 1 año 8 meses, ellas dice, por lo general toman solamente teta en las mañanas, dice, ¿cómo puedo enseñarlos, acostumbrarles al desayuno? Gracias. O sea, ¿quién nos puede ayudar con esta consulta? Sí, realmente una de las situaciones que la vemos frecuentemente en la consulta es la satisfacción básicamente de quienes cuidan al niño, saber que si él no come le damos una cantidad bastante abundante de leche. Entonces lo que hay que hacer es programar y crear una norma, es decir, saber a qué horas el niño se toma el tetero. Usualmente un niño que duerme temprano, su primer tetero lo está tomando alrededor de las 6 de la mañana. Si yo planifico y digo, muy bien, si mi niño me tomó entre 6 y 7 de la mañana, yo le voy a dar un desayuno empezando ya a partir de los 6 meses de edad a las 8, 8:30 de la mañana. Pero de ahí paro y no le vuelvo a dar tetero, sino hasta las 12:30, 1 de la tarde, en la que ya le voy a ofrecer el almuerzo. A media tarde le voy a volver a dar un tetero tipo 2, 2:30 de la tarde, y de ahí me voy a ir a la cena o a la merienda, que será alrededor 6:30, 7 de la noche, como cuando pensamos que la familia va a estar todos juntos, como para poder incentivar positivamente y decir, uy, qué rico que es esto, qué sabroso que está, cómo me gusta, cómo quisiera más. Entonces el niño con ese lenguaje positivo va haciendo lo positivo. Pero si la madre frecuentemente dice, es que no toma el tetero, es que no come, es que no quiere, es que no le gusta, siempre estamos dando una cultura del no, que para el niño se hace como las propagandas habituales que tenemos en los medios de difusión, que lo que no puede ser bueno para la salud, de pronto lo convierten en bueno y uno piensa que es bueno. Entonces no, se vuelve después, como no le gusta estudiar, entonces no le gustan las matemáticas, entonces vamos creando una conducta de tipo negativista y permisible, porque si mi papá y mi mamá dicen que a mí no me gusta, entonces tengo el derecho de decir que no me gusta. Entonces yo creo que en ese sentido vale la pena más bien en este tema hacer un poco con horarios, es decir, no dejar a libre demanda niños que se toman 2 litros de leche y no comen absolutamente nada. Entonces lo que decía al comienzo, la alimentación tiene que ser equilibrada, proporcionada, ajustada para su buen desarrollo, tanto la parte, aquí una parte que no mencionamos antes es que todo lo que hacemos, ¿sí?, cuando tenemos déficits, lo primero que se va a sacrificar es el peso. Si se sacrifica el peso, después la talla, y después se va a sacrificar un buen desarrollo cerebral. Tenemos que pensar que el cerebro del niño cuando nace es un cerebro en pleno desarrollo y que más o menos su plasticidad y todo está alrededor de los 3 años. Entonces, si a los niños les damos un ambiente de paz para la alimentación, sabemos qué tiene que comer, respetamos sus días que come menos, sabiendo que, por ejemplo, entre el primero y el segundo año de vida, los niños comen un poco menos que el primer año de vida. ¿Por qué? Porque su crecimiento desde el punto de vista fisiológico es más lento que en el primer año de vida. Entonces los niños tienen ciertas
situaciones propias de su desarrollo fisiológico. Habrá días que comen un poquito más, un poquito menos, pero no podemos pesar los alimentos como algunas personas hacen y tienes que comerte esta cantidad. Y muchas veces es cantidad en volumen y no calidad, que es lo que pretendemos. Pero sí existen porciones, sin embargo, a ver si porque aquí hay una consulta, nos dice qué porción debe comer un niño de 3 años en la noche. La dieta tiene que ser equilibrada, es decir, tiene que haber una porción adecuada, sabiendo qué es lo que come el niño y en un plato pequeño. Es decir, tiene que haber una proteína que es carne, pescado o puede ser clara de huevo, ¿cierto? Eso o queso, es decir, es la parte proteica. Un hidrato de carbón que no sea abundante, ¿sí? Porque en la noche el niño no va a gastar el combustible que lo necesita para el día, y obviamente la mezcla de remolacha con zanahoria o alberjitas o algo, es decir, capaz de que el niño tenga una dieta que va a ser balanceada. Ahí sí no importa la cantidad, sino que el niño se satisfaga, y obviamente antes de dormir un vaso de leche yo creo que les va a tranquilizar a los niños, les va a permitir dormir bien y no tener sensación de hambre en la madrugada. De igual forma en el desayuno, si solamente le gusta tomar una taza de chocolate, pero nosotros queremos que coma pan, que coma galletas, está bien inducirle a que coma otro tipo de alimentos más para que tenga más energía para el día. Yo creo que el chocolate tiene una carga calórica bastante importante, pero si además de eso le ofrecemos una galletita con mermelada o le ofrecemos un puñadito de cereales para que los masque y no los diluyamos en la leche, quizás eso, cuando está ahí camino a su escuelita, que se vaya comiendo sus cereales, yo creo que es como un complemento propio de su desayuno. Bien, de su parte, doctora Jimena Guillén, pues ¿cuáles serían las recomendaciones ya en la parte final de este segmento que estamos sobre el tiempo precisamente? Las recomendaciones básicamente es que nos demos el tiempo para educar a los hijos acerca de la importancia de alimentarse bien, que podamos establecer un hábito sano, no que sea una situación tensa de estrés, considerar efectivamente que sí hay días que los niños comen más o comen menos, no castigar con la comida, ¿no es cierto? Si tú no haces esto, entonces si no comes no te vas a ir a jugar. También tenemos que cambiar un poco el lenguaje, podríamos decir, come y nos vamos a jugar, que también es una forma un poco más adecuada de hacerlo. No caer en ese juego de relación de control en donde el niño, a través de su conducta, de alguna manera el hecho de no comer controla o determina cuál es su deseo, porque a la larga podría generar mayor conflicto o mayor problema. Y diferenciar, en eso sí ser claro, diferenciar qué hábitos alimenticios tiene el niño para que me generen angustia o no, porque si el niño tiene un hábito claro, una rutina bien establecida, una norma, no debiera no tendría por qué tener problemas para comer, a menos de que sí emocionalmente algo pasó, está incómodo por alguna situación y así como no puede procesar su mente lo que está viviendo o lo que ha pasado, tampoco puede alimentarse de manera adecuada. Entonces, quizás ponerle ojo y énfasis cuando si ha venido el niño alimentándose bien, algo cambió en él y no quiere alimentarse, entonces preguntar qué pasó, hubo algún cambio familiar, algo en la relación, hay mucha tensión dentro de casa, falleció alguien cercano, puede haber muchas otras razones que generen malestar en el niño, o no lo está pasando bien en la escuela, etcétera, y ahí sí ponerle alarma, pero no atender a castigar, sino más bien a explorar qué es lo que está pasando con él y acogerlo y darle cariño, enseñarle con amor y firmeza. Bien. Les quedamos agradecidos a los doctores César y Jimena Guillén, que son miembros del Departamento de Pediatría del Hospital Universitario del Río y tienen sus consultorios en el Centro de Especialidades Pediátricas, ubicado en el 3er piso del Hospital Universitario del Río. Nos gustaría en realidad tener pues un nuevo capítulo, digamos así, de este tema, porque es un tema largo, tenemos algunas consultas que se nos van a quedar por tema de tiempo, pero sin embargo, pues el aporte realizado el día de hoy es sumamente importante para nuestros oyentes, sobre todo para los padres de familia que están pendientes cuando ocurren este tipo de situaciones. Doctor, le quedo agradecido por su presencia, de igual forma pues para usted, doctora Jimena Guillén. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias también. Bien, será pues hasta el día jueves en nuestro segmento En las Mejores Manos, y minutos estaremos entrando al área 88. Pendientes entonces. Esto fue En las Mejores Manos, con el auspicio de Inicio publicidad. Hospital Universitario del Río.